Mientras tanto, busquemos segunda a los Corintios, capítulo 4. Segunda a los Corintios, capítulo 4. ¿Ya estamos? Bien, vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús, una vez más, porque podemos estar atentos a tu palabra. Gracias por el gran privilegio de adorar tu nombre con canciones, con tiempos de oración a ti, con el tiempo de reconocer tu gracia, tus maravillas, cómo tú usas diferentes personas para tu servicio, para tu obra. Gracias por todas estas hermanas. Agradecemos también por la hermana Mirna, la hermana Ibelice, la hermana Joanny, que también, Señor, están dedicadas a los niños desde las 9 hasta las 10 de la mañana. Gracias por ellas, gracias por todas y cada una. Señor, son muchos los hermanos y hermanas que sirven cada semana, cada momento, y te damos gracias por ellos, Señor, y rogamos que tú nos guardes a todos del mal y nos ayudes a mantenernos fieles a ti, porque tu nombre así es glorificado. Ahora te ruego que tú abras tu palabra a nuestros corazones y que muevas nuestras voluntades para gloria de Cristo. Nosotros lo pedimos, por favor, Padre. Amén. Bien, nuestro tema a través del año, como ya se mencionó, es sobre el servicio. Y hoy quisiera dirigir nuestra atención al hecho de que los que sirven muchas veces se desaniman. Y se desaniman por diferentes razones. Y queremos enfocarnos en esto con este pasaje de 2 Corintios capítulo 4. Vamos a leer. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta tribulación, esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hubo un predicador en el siglo XIX que todavía se menciona muchísimo, aún casi 200 años después. Es llamado el príncipe de los predicadores. Él es el mencionado Charles Spurgeon. Era de Inglaterra y comenzó a predicar, a pastorear
a la edad de 16, 17 años. Increíble. A los 20 años ya tenía una iglesia con una asistencia de más de 2,000 personas, cuando tenía solo 20 años de edad. Y así fue creciendo su ministerio. Ministerio donde él llegó a un momento que tenía que tener 2 cultos y se llenaba la iglesia unas 5,000 personas en cada culto. Tenían que hacer filas largas durante horas. Él tenía un seminario, escribió libros, sus sermones han sido publicados extensamente, miles de sermones. Y lamentablemente muchos predican sus sermones como si fueran propios. O sea que aún al día de hoy Spurgeon está predicando a través de las bocas de otros. Pero ustedes saben que este hombre, a pesar de cómo Dios lo usó, fue expuesto a críticas feroces. Y lo triste es que muchos de los que sirven al Señor son criticados ferozmente de parte de hermanos en Cristo. Y eso le sucedía a él. Algunos líderes religiosos allá en Londres lo acusaban de ser demasiado emocional, poco sofisticado, y algunos hasta le llamaban herético. En los periódicos de la ciudad se burlaban de él con caricaturas. Sabemos que ningún hombre, ninguna mujer es perfecta. Todos, si buscan bien, los van a encontrar montones de problemas. Pero la gracia de Dios es mayor. Y a pesar de que muchos lo criticaban y muchos se burlaban de él, el Señor lo usó y lo sigue usando inmensamente. Él encontraba, sin embargo, refugio en el Señor Jesucristo. Y él escribía: si Dios me ha llamado a predicar, ¿quiénes son los hombres para decirme que no puedo? Se apoyaba en pasajes como Gálatas 1:10, donde Pablo pregunta: ¿busco ahora la aprobación de los hombres o la aprobación de Dios? Él decidió enfocarse en su llamado, orar por aquellos que lo criticaban y seguir predicando con fidelidad hasta su muerte. Su ministerio no solamente sobrevivió todo esto, sino que floreció, dejando aún, como le había dicho, miles de sermones que siguen inspirando a millones de personas. Amados hermanos, el Señor nos ha llamado a todos a servir. Por eso a cada uno le ha dado uno o más dones. No son para nosotros enterrarlos, son para nosotros servirnos los unos a los otros, porque de esa manera servimos al Señor. Mucho hemos repetido esto. Servimos a los hombres porque servimos a Dios, pero no servimos para los hombres, servimos para Dios. Si nosotros buscamos la aprobación de los hombres, ya tenemos nuestra recompensa. Si tú has servido al Señor por cierto tiempo en alguna área, sabemos que tú habrás recibido críticas de alguna forma. Es lamentable que somos así. En vez de animarnos, nos criticamos. Y hemos predicado sobre eso, hemos enseñado, pero volvemos a caer. Por lo tanto, el que sirve es lastimado, el que sirve llega a ser desanimado, desilusionado, y muchas veces pierde hasta el deseo de seguir sirviendo. Por eso el apóstol Pablo nos entrega esta porción, porque si alguien fue criticado severamente, fue el apóstol Pablo, y él nos da testimonio
en varias de las cartas de cómo lo atacaban y decían que él no era ningún apóstol, que él era un falso, que él era herético. Pero el apóstol Pablo dice, yo sé a quién he creído. Y así pues debe ser con nosotros. Amados hermanos, igual que cualquier otra persona, cada cristiano verdadero, cada persona que es evidentemente convertida al Señor Jesús, cada uno de nosotros enfrentamos retos, desafíos, pruebas, tribulaciones y tentaciones de todo tipo. También enfrentamos, además de todo, ataques del diablo y sus demonios que están sedientos de la sangre de cristianos. Estos desafíos vienen desde varias fuentes. Estos desafíos, estas tentaciones, muchas veces estas pruebas, parten de mí mismo, surgen de mí mismo, de mi malvado corazón. Yo peco y recibo las consecuencias de mi pecado en diferentes formas de prueba. Pero también nosotros recibimos tentaciones externas y provocaciones de parte de este mundo que está siendo comandado por el diablo. Y cada vez las tentaciones son más feroces, cada vez las tentaciones son más impactantes y cada vez las tentaciones están dirigidas a niños cada vez más pequeños. Lo que hace quizás 50 años el diablo dirigía tentaciones a personas de 30 años, de 40 años, hoy en día lo está haciendo con niños de 7, 8 y 9 años. Si puede destruir las vidas desde chiquitos, pues piensa él que habrá ganado la victoria. Pero ustedes saben que el Señor salva a niños de 3 años y ancianos de 100 y algo de años. Y todo lo que hay en el camino. ¿A los cuántos años te salvó el Señor a ti? A mí me salvó a los 17 años. Y a algunos le ha salvado a los 7, a otros a los 40, a otros quizás 60. Pero el Señor sigue salvando. Gloria a Él por eso. Y estas pruebas también, y estos desafíos, estas tentaciones, surgen con efectos que son los que nos desaniman muchas veces. Estremecen matrimonios y otras relaciones familiares. Sacuden empresas y empleos y trabajos de los hermanos. Rompen los corazones de familiares porque, como decimos a destiempo, entre comillas, se muere uno de nuestros familiares, uno de nuestros seres queridos. Y recibimos oposición mientras tratamos de servir en el Señor. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Lucas 17:1. Esta palabra tropiezos es un término interesante, es la palabra escandalón. Okay, de ahí ya ustedes saben que otra palabra sale, pero el sentido que lleva, la connotación que lleva es una trampa para hacer caer una persona, para hacer pecar una persona. Y el Señor Jesús dice, es imposible que en este mundo, en esta vida, no recibamos tropiezos, no recibamos esas trampas, no enfrentemos esas trampas que pueden hacernos caer. Ahora tenemos una maravillosa promesa que le he repetido a menudo. Y el Señor dice que a nosotros no nos va a venir ninguna prueba que nosotros no podamos aguantar. ¿Y por qué? Porque Cristo es fiel. El Señor es fiel.
Y como Él es fiel, no va a permitir que seamos tentados más de lo que nosotros podemos resistir, sino que juntamente con esa tentación, con esa prueba, nos va a dar la salida para que podamos soportar. Sí, es una maravillosa promesa. Eso significa que cada vez que yo he pecado es porque he querido pecar, porque el Señor no va a permitir que seas tentado a pecar de una manera que no puedas resistir. Esa es una maravillosa promesa. En esta vida entonces tú vas a enfrentar pruebas y tentaciones que están diseñadas por el diablo para aplastarte. Hay pruebas y pruebas, no tentaciones, pruebas que están diseñadas por Dios para ayudarte a crecer. Pero aún esas pruebas que Dios pone en nuestras vidas para ayudarnos a crecer, muchas veces nosotros las tomamos de manera equivocada y nos desanimamos en vez de animarnos. Amado hermano, si el Señor te ha mandado una prueba, es porque Él tiene sus ojos en ti. Y eso debería hacernos gozarnos, debería hacer gozarnos en vez de entristecernos. El hecho de que Dios haya dispuesto su atención a ti o a mí, eso es maravilloso. Algo quiere hacer Él con nosotros. Y ese algo que Él quiere hacer es hacernos más como Cristo mismo es. Por lo tanto, ante esas tentaciones, esas pruebas, esos desafíos, esos retos, no cedas. Una importante parte de estos desafíos es cómo tú reaccionas a ellos. Y cómo tú reaccionas a veces es donde está el pecado. Cada prueba viene a nuestra vida para cambiarnos, hacernos más espiritualmente sólidos. Las pruebas, las que son dirigidas por Dios, vienen para que identifiquemos áreas que necesitan fortalecerse o cambiarse en nuestras vidas. Nuestro pasaje nos exhorta y orienta para esos momentos donde somos retados. Así que lo primero que vemos es que Pablo resalta nuestra condición como siervos de Dios. Fíjense en el pasaje, miren el pasaje. Segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 7. ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Cuál es nuestra condición? ¿Qué somos nosotros? Vasos de barro. Vasos de barro. Dios nos tiene en vasos de barro. ¿Para qué? Para que sea lo que sea que Él haga por medio de nosotros, Él es el glorificado, no nosotros. La atención sea dirigida hacia Él, no hacia nosotros que somos meros siervos, meros servidores. Ahora, el vaso de barro, para que sea útil, debe estar en primer lugar bien forjado. Debe tener un buen diseño, un diseño adecuado, un diseño de utilidad. Y tú y yo hemos sido creados por las manos mismas de Dios y creados a su imagen y semejanza. No hay nada malo con nosotros en ese sentido, en el sentido de diseño. Por lo tanto, sí podemos ser útiles en cuanto a diseño es. Por otro lado, el vaso de barro, para que sea útil, tiene que ser expuesto al fuego bien caliente y por un buen tiempo. El vaso tiene que ser cocido. El vaso de barro tiene que ser colocado dentro de un horno, fuego bien caliente, para que entonces tenga resistencia. Un vaso de barro
que se seque, tú lo formas en el barro, se seca, fácilmente se rompe si no es puesto al fuego primero. Entonces el Señor dice, somos vasos de barro y Él ciertamente nos mete en el horno para que podamos ser más útiles a Él. Debe estar expuesto al fuego durante un tiempo. Y el tiempo que pasa en el fuego, ese vaso, depende del grosor de sus paredes. Cuanto más grueso, más tiempo en el horno. Y ustedes saben que hay algunos de nosotros que somos cabeza dura. Tenemos una cabeza bien gruesa y necesitamos estar expuestos al fuego por un buen tiempo antes de llegar a ser realmente útiles o para ser más útiles. Y una cosa es cierta, el alfarero sabe cuándo la vasija está lista para sacarla. No creas que el Señor, si estás bajo una prueba, cuando estés bajo una prueba, no creas que el Señor no sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Él es un alfarero experto. Estos vasos que menciona Pablo, que el Espíritu Santo por medio de Pablo, nosotros somos frágiles, nos deterioramos con rapidez y nosotros siempre debemos, reconociendo nuestra condición de barro, debemos estar siempre agradecidos de haber sido útiles de algún modo y en algún momento. Porque, amados hermanos, Dios es soberano y Dios te puede utilizar por un tiempo y después te puede sentar. A un predicador, y ha sucedido en diferentes ocasiones, ¿cuál es nuestra función? Una de nuestras funciones principales es predicar la palabra, pero a muchos el Señor le ha quitado la voz y ya no pueden predicar. Es una prueba. Porque el que ha sido llamado a predicar, el llamado no es revocado por Dios, pero el Señor le puede quitar la voz. Esa es una prueba grande para un hombre que tiene el fuego del Señor en su corazón y no puede llevarlo a cabo por esa prueba. Pero hay diferentes otras puertas, hay 1,5 millones o más, 1,000,000,000 de tipos de pruebas que hay a través del mundo para cada uno. Estos vasos de barro son frágiles. Aunque van hacia el fuego, hacia el horno para endurecerse, siguen siendo de barro. Son frágiles. Estos vasos son inadecuados para llevar tal tesoro. Los tesoros no se cargan en vasos de barro. Normalmente los tesoros se cargan en vasos también ellos mismos de gran valor. Pero no así con las cosas del Señor. Es en vasos de barro. ¿Para qué? Para que el vaso no se robe la atracción del tesoro. El tesoro es lo importante y el tesoro es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El tesoro es ese mensaje que cada uno de nosotros tiene que creer para ser salvo. Es ese mensaje que cada uno de nosotros tiene que creer para que sus pecados sean perdonados, para que sus pecados sean lavados, para poder recibir de parte del Señor vida eterna, la promesa de eternidad con Él. Ese tesoro es cargado en vasos de barro. No hay otro tesoro mejor, porque miren, puede haber un tesoro que se descubra que pueda valer, yo qué sé, 200,000,000,000 de dólares.
pero no te compra la salvación de tu alma. Y todo eso se quedará aquí. Cuando partamos, nos vamos con los bolsillos vacíos. De hecho, leí una oportunidad que los trajes que se hacen en algunos sitios, que le hacen traje para una persona que falleció, lo hacen el traje sin bolsillos. Es interesante. ¿Para qué ponerle bolsillos a un traje de una persona que ha fallecido, verdad? No se va a llevar nada. Dios pudo haber elegido ángeles, sus ángeles gloriosos, para llevar el tesoro del Evangelio, pero no lo hizo. Eligió a ti, un vaso de barro. Tú, que has creído el Evangelio, tú eres el que debe llevar el Evangelio. Cada uno de nosotros aquí ha venido al Señor porque alguien lo amó suficiente para llevarle el Evangelio. Y por eso estamos celebrando el próximo mes 45 años en esta iglesia. Porque hubo un día que el Señor puso en el corazón de un hombre entregarse a Él como misionero. Ese hombre tenía su familia ya, tenía su trabajo secular, pero lo dejó y el testimonio es que teniendo él un trabajo que él ganaba por comisiones y por lo tanto si no vendía, no tenía dinero, pero su esposa me decía que él después que se convirtió duraba días enteros estudiando las escrituras. Tenía la pasión por conocer al Señor Jesucristo. Y la esposa le decía, vete a trabajar, que hay que comer. Y él estudiando las escrituras. El Señor les llamó y él obedeció y fue a Costa Rica a recibir clases de español con toda la familia. Y allá duraron 3 años antes de regresar a Estados Unidos y seguir recogiendo visitando iglesias para poder tener el sostenimiento. Y en 1979 ellos llegaron a República Dominicana y se instalaron en Bellavista. Y no voy a seguir el cuento porque ya Orlando me dijo que yo lo repito muy a menudo. Relajando, Orlando, tranquilo. Pero es verdad, pero es verdad. Esa es la gracia de Dios. Y 45 años después tú estás aquí y sigues escuchando el Evangelio, viviendo el Evangelio, predicando el Evangelio. Así es nuestra condición del siervo, la condición del siervo. Somos, estamos en vasos de barro. Dios los ha colocado en vasos de barro. Y por lo tanto sí, somos frágiles. Y por lo tanto sí, podemos ser lastimados. Y por lo tanto sí, al ser siervos vamos a encontrar retos, desafíos en el servicio a Él. Pero también vemos en este pasaje las luchas del siervo. Versículos 8 en adelante, las luchas del siervo. Y aquí vemos primero los desafíos. ¿Sí? En esas luchas hay desafíos. Dice él, atribulados. Versículo 8, estamos atribulados en todo. Atribulados. Esta palabra atribulado es interesante. Significa apretados. Significa estar en aprietos. Y si tú alguna vez has ido caminando por un sitio donde está bastante apretado y tienes que pasar hasta de lado, ¿ok? Eso es lo que significa que el camino se va estrechando, estrechando, estrechando y te va apretando. No te deja holgura. Atribulados. Pero también dice el pasaje en apuros. Atribulados, en apuros. Esto
significa, esto significa en carencia, significa estar perplejo por las circunstancias que te rodean. En esas circunstancias tú tienes carencias, en apuros. Pero también dice el siguiente versículo, perseguidos. Perseguidos significa ser objeto de acoso y objeto de un ataque sistemático. Déjame decirte que el diablo anda como león rugiente. El diablo es el padre de mentira. El diablo es el engañador. El diablo es el acusador. El diablo no quiere que tú tengas victoria en tu vida cristiana. Y va a hacer cualquier cosa para que tú te desanimes, para que te desalientes, para que te desilusiones. Y como vimos con Pablo, y con el ejemplo de Spurgeon, demasiado a menudo esos desalientos vienen de parte de la misma iglesia, de hermanos que deben estar animándote, te desaniman. ¿Eres tú de los que desanima a los demás o eres tú de los que los anima? Amados hermanos, todos vamos a fallar en algún momento en nuestro servicio al Señor. Todos vamos a fallar. Como pastores nosotros fallamos. Y cuando nosotros fallamos, hay vidas que son afectadas y nosotros lo sentimos y sabemos. Hemos desilusionado a múltiples personas porque no le hemos servido bien. Necesitamos perdón también. Necesitamos ánimo también. Igual que aquel que ha sido afectado. Y tú en el servicio al Señor, tú puedes ser desanimado fácilmente. A no ser que tú estés enfocado en el Señor. Perseguidos, bajo acoso y ataque constante. Dice también el pasaje, derribados. Eso significa echar abajo, ser aplastado. Y después sigue el apóstol Pablo diciendo, llevando la muerte de Jesús, llevando la muerte de Cristo por todos lados. O sea, estando en constantes tribulaciones, prácticamente estando expuestos a la muerte todo el tiempo. Y entiendas esto, nosotros hoy en día no necesariamente viviendo el cristianismo y sirviendo al Señor en esta República Dominicana, no necesariamente estamos expuestos a la muerte. Pero sí todo lo demás es verdad, ataques constantes. Y a veces no está sucediendo absolutamente nada, no tenemos ataques de parte de nadie, pero sencillamente nos desanimamos. Los desafíos, atribulados, en apuros, perseguidos, derribados, llevando la muerte de Jesús. Pero con eso mismo el Espíritu Santo destaca victorias. Dice, atribulados, pero ¿qué? No angustiados. Atribulados sí, en todo, pero no angustiados. En apuros sí, pero no desesperados. ¿Qué significa apuros? Sin angustia, no angustiado significa con alegría, con tranquilidad, con alivio, con paz. En apuros, pero no desesperados. Significa con esperanza, con confianza. Sí, estamos siendo aplastados, estamos siendo
derribados, estamos en carencias, todo eso, pero estamos enfocados en el Señor, dice el apóstol Pablo. Sin desamparo. Eso significa, nosotros no estamos desamparados, dice el apóstol Pablo. O sea que sí tenemos apoyo, sí tenemos auxilio, sí tenemos amparo, sí podremos tener nosotros adversarios presionando en contra con severidad, pero Dios no nos dejará a su merced. No destruidos tampoco. Derribados, pero no destruidos. La presión de nuestros adversarios podrá ser, aún por su fuerza en un momento, puede derribarnos, pero jamás nos destruirán. Dios no lo va a permitir. El Señor te levantará. Qué precioso nosotros ver esto. Sí, es verdad, vamos a tener las tribulaciones, vamos a tener las pruebas, vamos a tener estos retos y estas tentaciones. Es verdad que nosotros sirviendo al Señor vamos a recibir estas confrontaciones, estas presiones. Estamos atribulados en todo, decía Pablo, pero no angustiados. En apuros ciertamente, mas no desesperados. Perseguidos, sí, mas no desamparados. Derribados, sí, pero no destruidos. Entonces, llevando el cuerpo, en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El Señor Jesucristo, desde el momento que comenzó su ministerio, Él sabía a dónde iba a terminar. Humanamente hablando, Él sabía que iba a terminar en una cruenta cruz. Porque para eso vino. Él mismo dijo, nadie me quita mi vida, yo la entrego. A eso vino. Y el apóstol Pablo dice, así como el Señor Jesús, yo estoy expuesto continuamente al sufrimiento en el servicio al Señor. Entonces, cuando estás sirviendo al Señor, debemos recordar, nosotros a quién servimos. No servimos en la iglesia, cuando servimos al Señor, no servimos instrumentos, no servimos cosas inanímicas, servimos almas, almas eternas. Nos estamos sirviendo el uno al otro con almas eternas, pero somos caídos. Cuando tú estés sirviendo, recuerda que tú mismo has sido reconciliado con Dios. Y si fuiste reconciliado es porque tú eres enemigo de Dios. Y si tú tuviste que ser salvado por Dios es porque tú mismo eres pecador. Y si el Señor está obrando en ti la transformación para llevarte a la imagen de Cristo, si está obrando en ti esa santificación progresiva, es porque Él no ha terminado contigo todavía. El apóstol Pablo decía, no es que ya yo llegué. No, yo no llegué y ninguno de nosotros ha llegado tampoco. Pero debemos extendernos hacia adelante para honrar al Señor Jesús. Llevo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Pero ¿por qué? ¿Por qué estoy dispuesto a enfrentar esas tribulaciones en el servicio al Señor? ¿Por qué? Porque eso produce vida en los demás. Aquellos que ya son salvos, ya tienen vida eterna, nuestro servicio los impulsa a vivir mejor para el Señor. Y aquellos que todavía no tienen al Señor en su corazón, aquellos que todavía no se han entregado al Señor, nuestro servicio los impulsa hacia la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso estamos dispuestos
a enfrentar esas tribulaciones. Y él lo dice, versículo 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. En vosotros la vida. Así pues, esas son las luchas del siervo. Pero ¿cuáles son los recursos que el siervo tiene para nosotros enfrentar esas pruebas? Versículo 11, fíjense lo que dice. Nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también, ¿qué cosa? La vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Hay dos cosas que el Señor dice en su palabra, que nosotros estamos en Cristo, pero también dice en la Escritura que Cristo está en nosotros. Y eso es maravilloso. Yo lo he dicho antes, pero eso es maravilloso para la vida como iglesia. Porque si Cristo está en mi hermano Carlos Reed y él está en Cristo, y si Cristo está en mí y yo estoy en Cristo, fíjense lo que está sucediendo aquí. Este es un misterio espiritual, pero es una realidad. Carlos está en Cristo y Cristo está en mí. Yo estoy en Cristo y Cristo está en Carlos. ¿Cuál es la relación que Carlos y yo tenemos en Cristo entonces? Estamos unidos en Cristo. Eso es inseparable. Entonces, ¿cómo voy yo a saber que eso es una realidad? Criticar a mi hermano Carlos, aplastarlo, desanimarlo, desilusionarlo. Si el mismo Señor que conoce mucho más cosas sobre él o sobre mí, no lo hace, ¿por qué lo hacemos nosotros? Vamos a animarnos, porque ya de por sí luchar contra nuestra propia carnalidad, luchar contra nuestro propio pecado es terriblemente difícil. Vamos a animarnos. Vamos a animarnos. Y si estás enfrentando esos desánimos de parte de otros, no los mires con desprecio. Mira hacia arriba. Nosotros encontramos en los salmos constantemente eso. El salmista comienza diciendo, ay Señor, que yo estoy en esto, que está pasando esto, que mis enemigos, que mis circunstancias, pero tú, porque mientras está mirando horizontalmente, está desanimado. Pero cuando decide mirar, levantar sus ojos hacia el cielo, hacia su Señor, entonces se anima. Y así debemos ser nosotros. Los recursos, por lo tanto, es vivir el Evangelio. Vivamos el Evangelio. Yo vivo yo el Evangelio y vivo yo para el Evangelio. Esa realidad de que Cristo Jesús se entregó por pecadores, tú y yo debemos vivir esa realidad día tras día, momento tras momento, porque aquí lo que hay es un montón de pecadores que han sido redimidos. Entonces vivamos el Evangelio, vivamos el perdón, vivamos la reconciliación, vivamos para la gloria de nuestro Señor Jesús. Y cuando vivamos el Evangelio, la muerte de Jesús, eso produce vida en ustedes. El versículo 13, entonces vemos ahí el poder de la palabra. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé.
nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Se está refiriendo a algo que está escrito en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Está escrito, creí, por lo tanto hablé. Y eso es uno de nuestros recursos, las Escrituras. Creer las Escrituras, obedecer las Escrituras. Creerlas solamente no hay poder. Si realmente crees, tú las vas a vivir. Y cuando tú las vivas, ahí es donde está el poder de las Escrituras. Versículo 14, el poder de la resurrección de Cristo. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. No hay milagro mayor que el de la resurrección de Cristo Jesús, ni siquiera la creación de este mundo. La resurrección del Señor Jesús es lo que define el Evangelio. Sin la resurrección de Cristo, nosotros no tenemos Evangelio. Porque si no, es solamente otro profeta más que predicó y fue asesinado y murió. Y lo sepultaron. Pero el poder de la resurrección de Cristo, dice el Señor, es un poder que nosotros podemos apropiarnos. Porque es el Evangelio. Hermanos, exactamente cómo eso funciona, yo no le puedo explicar. Pero una vez tú comienzas a vivirlo, es como la paz. ¿Cómo tú explicas la paz? Yo puedo darles algunos sinónimos de paz, como tranquilidad, como calma, como sosiego del corazón o del alma. Ajá. ¿Y eso qué significa? Pero cuando tú tienes paz, ¿cómo tú le explicas? No, yo estoy tranquilo. Sí, pero yo te estoy escuchando y yo no te estoy entendiendo hasta que yo lo experimente. Ahí yo entiendo lo que es la paz. Y el vivir el poder del Evangelio, el poder de la resurrección de Cristo, es parecido. No te lo puedo explicar, pero comienza a vivirlo, comienza a obedecer las Escrituras, a vivir las Escrituras, aun cuando va en contra tuya y tú vas a ver el poder de la resurrección de Cristo en tu vida. Recursos. Versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor de ustedes. Él estaba dispuesto a ser un siervo que enfrente diferentes retos, tribulaciones, padecimientos. ¿Pero por qué? Por amor. Amados hermanos, recuerden que el apóstol Pablo era de carne y hueso, igual que todos los demás. Cada vez que le daban un latigazo, a él le dolía. Y cuando él padecía de hambre, él sentía hambre. Y sed. Yo nunca había sentido lo que es verdaderamente tener sed. Hasta hace unos meses atrás, durante el retiro para los matrimonios, ustedes saben que yo tuve que ser hospitalizado, pero la primera vez que fui a emergencia, yo tenía una sed desesperante. Y lo único que yo podía decir es, tengo sed, pero el hijo mío no me dejaba tomar agua. No puedes porque vas a vomitar de nuevo, pero tengo sed. Entonces me trajo un poquito solamente para que mojara la lengua en el agua. Yo seguía con sed, pero desesperante. Nunca en mi vida había sentido lo que es realmente tener sed. Porque nosotros tenemos, tengo sed, tú vas a la nevera, toma un poco de agua. Si estás lejos de la nevera, pasa por un colmado,
o si estás en la casa de alguien, es fácilmente, ¿verdad?, satisfecha la sed. Pero Pablo pasó todo eso por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Otro recurso que tenemos es la gracia de Dios por medio de nosotros. Dios dándote gracia, esto significa dándote capacidad, dándote poder, dándote potencia, dándote la habilidad, dándote las fuerzas para tú servir, sirviendo, otros van a recibir el producto de ese servicio que genera entonces acción de gracias para gloria de Dios. Finalmente, la responsabilidad del siervo. El Señor nos llama a hacer algo y nos dice el versículo 16, por tanto que no desmayes. Te está dando una orden, es un imperativo. No desmayes. Pablo está diciendo, yo no voy a desmayar, no lo hagas tú tampoco. No desmayamos. No desmayamos, dice el apóstol Pablo. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, es verdad, ya yo no tengo las fuerzas que tenía. ¿Verdad que no, hermano Tomás? No, ya no tenemos las fuerzas que teníamos. No es lo mismo. Yo a veces veo al pastor Yadín, todo lo que él hace durante toda la semana. Yo digo, gloria al Señor, porque son como 16 años menos que yo. Sí, yo recuerdo cuando tenía 16 años menos. Hacía muchas cosas, pero ya no es, hay que admitirlo, ya no es igual. Mirna, cuida a ese hombre. No desmayamos, nos vamos desgastando, pero es verdad, el exterior se desgasta, pero el interior puede seguir creciendo. Estaba escuchando el testimonio del hijo de John MacArthur, que falleció hace un par de semanas, y él estaba diciendo, de las últimas cosas que mi padre dijo, fue citar el versículo aquel de 1 Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y él dijo, no siento el aguijón de la muerte. Eso fue minutos antes de morir. Claro, no, el hijo dijo que él estaba haciendo esfuerzo para que las palabras salieran, pero él dijo, no siento el aguijón de la muerte. Porque Cristo ha vencido la muerte. Gloria al Señor. Versículo 17 es un tremendo versículo. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, incluyendo nuestras tribulaciones, pero las que no se ven son eternas. Entonces, otro de los recursos es que nosotros coloquemos en nuestro corazón un más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué significa eso? Ansias por la presencia del Señor. El deseo de estar con Cristo. Estamos en Cristo, pero queremos estar con Cristo. El deseo de estar con Él, el saborear desde ahora la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, te ayuda a pasar por alto las ofensas y las tribulaciones. Porque Pablo, a pesar de todo lo que pasó, ustedes han leído, una vez fue apedreado, dejado por muerto.
Él recibió muchísimos latigazos, naufragió, desilusiones de los hermanos, traición, de todo. Y él dice, leve tribulación. Y no solamente dice que esa tribulación es leve, sino es momentánea. Momentánea, o sea que va a pasar. ¿Qué está diciendo él? Que tenía una perspectiva de eternidad en esta vida, aquí en esta tierra. Perspectiva de eternidad. Perspectiva eterna desde estas circunstancias temporales. Recuerda, estimado hermano, que nosotros servimos almas eternas en un mundo caído. Romanos 8:18 dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros hay de manifestarse. Y por eso nuestro logo dice vidas enfocadas en Cristo. Perspectiva eterna. Enfocados en el Señor. El conocido pastor también del siglo pasado, Tozer, escribió, cito, el hombre espiritual continuamente hace conclusiones con enfoque eterno. El hombre espiritual, enfoque eterno en vez de temporal. Por la fe se levanta por encima de las presiones de este mundo y del paso del tiempo y aprende a pensar y a sentir como alguien que ya dejó este mundo y se estableció en la innumerable compañía de ángeles y de la congregación de los santos y de la iglesia del primogénito en el cielo. Este tipo de hombre prefiere ser útil que famoso y prefiere servir que ser servido. Y todo esto deberá surgir por medio de la operación del Espíritu Santo en él. Nadie puede ser espiritual por sí mismo. Solo el Espíritu Santo puede convertir a un hombre en espiritual. Él dice, el hombre espiritual enfrenta las tribulaciones desde la perspectiva de eternidad. Fanny Crosby fue una compositora de himnos y una de las más prolíficas del siglo XIX. Según reportes, escribió más de 8,000 himnos. Más de 8,000 himnos. Ella quedó ciega a las 6 semanas de nacida por un error médico. Pero el Señor la usó. La usó en su ceguera para componer himnos. Ella vino a Cristo a temprana edad y se dedicó a componer himnos. De nuevo, algunos líderes de la iglesia, algunos músicos de su tiempo, menospreciaban sus composiciones y decían que eran demasiado sentimentales o poco sofisticadas, porque la liturgia que ellos tenían en aquel tiempo con los himnos no encajaban con aquel tiempo. Otras personas le decían, pero tú eres una mujer y además de eso ciega, ¿por qué no mejor te limitas a tareas menores en lugar de aspirar a un ministerio público? No conocía el corazón de ella. Pero a pesar de esas voces desalentadoras, Fanny Crosby se mantuvo aferrada en Cristo Jesús. Y su convicción de que el Señor le había dado ese talento para ella glorificarlo.
Y ella dijo, si el Señor me permite escribir sus alabanzas, ninguna crítica me detendrá. Y en vez de resentirse con las críticas, ella oraba por sus críticos y seguía componiendo. En Jesucristo se halla la paz. En horas negras de tempestad, tienen las almas dulce solaz, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Cuando en la lucha falta la fe y el alma vese desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina y santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Eso fue uno de sus himnos. Creo que los críticos no tenían razón. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por animarnos. Gracias por tantos hombres, mujeres, jóvenes y aún niños, como vimos al inicio de este culto. Te sirven, Señor. Ayúdanos a no desfallecer. Ayúdanos a no desanimarnos. Y ayúdanos a levantarnos en arrepentimiento cuando pecamos. Y ayúdanos a vivir siempre con perspectiva eterna. Gracias por el maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por haber muerto en la cruz, por haber llevado nuestros pecados. Gracias, Señor Jesús, por haber enviado a tu Santo Espíritu, que nos capacitó con dones espirituales para que podamos servirnos sirviéndote a ti. Sigue, oh Dios, bendiciendo esta iglesia. Esto es, sigue bendiciendo a cada uno de aquellos que están presentes, aquellos que están ausentes por diferentes razones. Tu gracia nos acompañe y Cristo sea glorificado. Por Él te lo pedimos. Amén. Dios le bendiga.